Estamos en Romanos 10, verso 1. Otra vez, como estamos estudiando la palabra de Dios, verso por verso, libro por libro, no había preparado este estudio para ti, pero es para ti. Entonces hemos llegado a Romanos 10 y dice, hermanos, Pablo está escribiendo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para ¿qué? Para un carro nuevo, ¿no? No, perdón, era un burro nuevo porque no había carros todavía. No. El deseo por Israel es para salvación. Cualquiera creyente que ama a Dios, su deseo principal por otros no va a ser que, aunque quisiera que todos tengan buena salud y todo esto, pero el deseo principal no va a ser para el carro nuevo del año o por riquezas, sino va a ser para la salvación de su alma. Ayer el anhelo de Pablo era ver su pueblo salvo, su anhelo, y aquí dice su oración. Él dijo, aún quisiera ser condenado, apartado de Cristo, para ver mi familia salvo. Entonces tenía tan fuerte esto, y otra vez en 10, mi oración. En el caso de Pablo, él oraba por Israel y quería ir a Jerusalén para predicar a su pueblo, a su gente, a su familia. Y el Señor, vamos a ver que el Señor le dijo no. Dijo sí, pero no. Y vamos a ver. Pero aferrado de hacerlo, si el llamado de Pablo era con los no judíos, pero aferrado de ir y querer ir, él solo empezó a moverse en esta dirección y al fin le costó su vida en la prisión, muchas dificultades y al fin la muerte. Si se acuerda, vamos a ver la historia de Pablo, pero si se acuerda, Pablo, como quería ver la salvación de su pueblo, él peleando con Dios, diciendo, ellos van a saber, soy judío, yo era fariseo, y hablando con Dios, Pablo, y ellos saben de mi vida. Y él peleaba con Dios diciendo, yo hacía esto, entonces van a aceptar mi testimonio. Pero no es así. Él pensó equivocado. Yo igual cuando Dios tocó mi vida, como vendía drogas y era malvado, y ya mi vida completamente cambiado, dije, no hombre, en un día toda mi familia, todos mis vecinos, todos me conocen, mis amigos van a ser salvos. Y el único que pasó es que todos me rechazaron. Mi familia me rechazó hasta la fecha. Mis amigos me rechazaron. Mis vecinos, nadie quería de él. Bueno, en Hechos 9:15, Pablo, cuando había aceptado al Señor, más bien cuando el Señor vino a él y se lo reveló a él, estaba ahí orando y el Señor vino a un hombre para ir con él, para abrir sus ojos. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, su llamado, y de reyes y los hijos de Israel. Pero, fíjate, ya terminó con Israel su llamado, Pablo queriendo hablar con ellos, y el Señor le había dicho, ya, no más. Pero Pablo no le hizo caso, porque estaba quemando dentro de él, y él quería hacerlo. Era una cosa buena,
quería verlos salvos, pero este no era su llamado. Está mal estar aferrado, tratando de hacer algo en lugar de dejar Dios hacerlo. En Hechos 26, 12, ocupado en esto, hablando de Pablo otra vez, dando su testimonio. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes para echar a los cristianos en la cárcel, Pablo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, judíos, de los gentiles también, a quienes ahora te envío. Entonces, cuando él recibió su llamado, Dios, dando su testimonio, dijo: yo te voy a librar de tu pueblo, porque yo sé qué vas a hacer, Pablo, pero yo te igual voy a librar de los gentiles, a quienes ahora te envío. Su llamado principal, y Pablo dijo: soy el apóstol a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas de la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, vamos a ponerlo esto sobre nosotros. Si yo creo que Dios quiere hacer algo conmigo, que me está hablando de hacer algo, el primer lugar donde debo ir, Pablo dijo: mi anhelo y mi oración. El primer lugar que debo ir es mi cuarto de oración y ponerme en rodillas y seguir orando para ver, fíjate, escucha bien, para ver qué y cómo Dios quiere hacerlo, no lo que yo quiero hacer. Si Dios me da el deseo de hacer algo, pero Dios es el que tiene que hacerlo. El deseo de Pablo era ir a su pueblo y ser el predicador a su pueblo, porque a mí me van a escuchar, pero Dios le había dicho no. Y vamos a ver que no escuchó. Tantas veces creemos que Dios quiere hacer algo y oramos 1 o 2 veces, esperamos 1 o 2 semanas y luego estamos enojados con mi pastor, o mi esposo, o mi esposa, o mi padre, o Dios, porque pensamos que la otra persona no quiere hacer lo que Dios o yo quiero hacer para Dios y está en mi contra. O no me da permiso, esta persona está mal. En lugar de confiar en Dios, estar ahí orando, Pablo, mi anhelo, mi oración, orando, y Pablo no esperó en Dios porque Dios le dijo no. Dios no tiene límites cómo puede hacer las cosas y a quién puede usar. Y garantizado, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Si es de Dios, no lo puedes parar, ni
Ni tú, ni yo, ni nadie. Dios lo va a hacer. Me acuerdo cuando Dios me habló de ser misionero. El día en que tocó mi vida, apasionado, el único que yo dormía, soñaba, comía, era de ir, de predicar. Y yo aferrado con esto, buscando hacerlo, una vez ya me metí con uno y ya me iban y el pastor me dijo no, y ya me senté, no entendí, aquí es una puerta. Seguí orando, seguí esperando. 7 años. El pastor no me quería mandar. No quería mandar una familia, niñas, güeritas, chiquitas a México. Entonces, ¿qué hice? Empecé a mandar cartas cada día al pastor. No hice nada. Seguía sirviendo a Dios, confiado que si Dios estaba en el asunto, había aprendido, había madurado suficiente, de que Dios me dio suficiente para pararme. Y si mi pastor no está en el asunto, si Dios no habla claramente, no lo voy a hacer. Aferrado, no. Entonces, seguía sirviendo a Dios. En la iglesia haciendo lo que hacía. Hasta cuando llegó finalmente, Dios me habló, confirmó que era tiempo. Estaba 11 meses sin trabajar, esperando la mano de Dios, sirviendo en la iglesia. Y uno de los pastores dijo, Juan, un miércoles siéntete, te quiero hablar. Me dice, perdón, pero el pastor no te va a mandar. Dije, pues, porque estaba contento en mi corazón, le dije, está bien, estoy orando, estoy esperando. Me dijo, no, Juan, siéntate, porque va a orar para mandarte ya, vete, ya te vas. Este miércoles, el otro miércoles. Igual, ok. Orando. Pablo, su anhelo por su pueblo era ver su pueblo salvo. Entonces estaba orando por ellos. Pero no hizo caso Pablo a Dios y le costó. A lo mejor Dios quería usar otro porque Pedro era uno de los apóstoles a los judíos y no quería usar a Pablo. Quería usar a Pablo de otra forma. Pero sí, Dios usó a Pablo grandemente, porque hizo lo que no debería haber hecho y tenía muchos años en la cárcel para escribir las cartas. Pero creo que a lo mejor sufrió mucho que no tenía que haber sufrido Pablo. En verso 2, a ver si terminamos hoy o mañana Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen el pueblo de Dios, Pablo diciendo, mi anhelo es para ellos y ellos son iguales como a mí. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme al conocimiento. La misma era de Pablo. Pablo bien celoso, matando cristianos, creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero no conocía a Dios. No escuchaba su voz. Y él estaba quemando, queriendo ahora mostrarles a su pueblo la verdad. Muchos tienen este celo en la iglesia, celo, un deseo fuerte a servir a Dios, pero están a veces en lugares donde no están siendo discipulados, enseñados toda la Biblia.
están siendo enseñados a tener una emoción, o brincar, o vomitar, a hacer algo que no es de Dios. En lugar de ponerse a leer la palabra de Dios, agarrar estudios de pastores como Chuck Smith que están en línea, otros, y pasar toda la Biblia leyendo, escuchando estudios bien, verso por verso, libro por libro, para poder conocer a Dios primero, conocer su palabra, pasar tiempo en oración, hablar con Él para escuchar de Él y tratar de estar seguros de que Él está abriendo puertas, no yo. Pablo, el apóstol a los gentiles, brincó su llamado y fue a los judíos, y ellos nada más querían matarlo, y fue a la cárcel y casi nunca salió de ahí. Dice, porque ignorando los judíos la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque fíjate, porque el fin de la ley es Cristo. Ellos pensando que iban a ser justos, salvos, obedeciendo una ley. Pero la ley, el fin es Cristo para justicia a todo el que hace. No, a todo el que cree. El fin de la ley, la razón de la ley es para, otra vez acuérdate, apuntarme a mi necesidad a Cristo. Para enseñarme a mí que soy pecador y necesito a Cristo en mi vida. Él es el único que me puede salvar, limpiar. Y no voy, sin conocer la palabra de Dios, a un ídolo, a una imagen, a la Virgen, o Buda, o otra cosa. Voy directo a Él. Él es el que pagó. En verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, el que quiere ser justo porque está poniendo su ropa cierta manera, cumpliendo en la iglesia, dando sus diezmos, entonces tienes que obedecer toda la ley para ser salvo. Si quieres ser salvo en esta forma, entonces tiene que, sin fallar en un nada, tiene que amar a su prójimo, tiene que obedecer a sus padres, tiene que nunca haber robado en su vida y nunca haber pensado nada mal a alguien, porque este es matar. ¿Y quién califica? Nadie. Entonces nadie. El que quiere ser justo por sus hechos, viviendo más santo que el otro, no cumple, no puede. Pero la justicia, verso 6, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá a hacer algo al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No, la justicia por fe no es tratar de hacer algo para ser salvo, sino creer en lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo, no lo que hago yo. Mas, ¿qué dice la palabra de fe? La palabra verdadera de salvación. ¿Qué dice? En verso 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos. Y aquí es palabra de fe, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es la palabra que predicamos? Cree con tu corazón. Y si crees con tu corazón, Dios ya entra en ti
y tu boca y tu vida se va a mostrar como Juan capítulo 3. No vas a ver el viento, el espíritu en el hombre, pero vas a ver los cambios en él. ¿Por qué? Porque tiene fe y su vida va a ser una nueva criatura y va a ser cambiado. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Vamos a ser salvos. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Acuérdate, Dios es justo con todos. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sea judío, chino, mexicano, gringo, griego, quien sea. Todo aquel Dios es justo a condenar a todos los que no quieren de Él y es justo a salvar a todos los que claman a Él. ¿Cómo pues esta? Me encanta esto. Lístense. Esto es para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Buenas preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok. ¿Cómo van a predicar? ¿Cómo van a escuchar? Porque vamos a ver, la fe viene por el oír. Si alguien no los dice mandar, entonces, hermanitos, ¿eres salvo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Dios ya te mandó. Entonces, es la responsabilidad de todos nosotros. Si creemos en predestinado y todo el asunto y creemos en predicar, entonces hay los que dan folletos, hay los que mandan este video a otros, hay los que prediquen, hay los que trabajan con los niños aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo invocarán a Él que no han creído? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Porque van a escuchar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mándamelos y yo los predico. Así, tráelos cuando todo este asunto termina y aún los números en internet entre la semana que suben de 500 a 1000 y en domingo de 2000 a 4000 y más. Porque dice, qué tan hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas es el plan de salvación. Las buenas noticias, lo mismo. ¿Cuáles son? Jesús vino porque todos somos pecadores y todos sin Cristo vamos a entrar en el infierno. No hay excepción en este planeta. Entonces Jesús vino y pagó en la cruz lo que yo no puedo pagar. El plan de salvación es que Él pagó por mí, por ti, y si crees en Él, si clamas a Él, pides perdón de sus pecados, te arrepientes, puedes ser salvo. Hazlo, clama a Él si no lo has hecho. Mas no todos obedecieron al Evangelio, buenas noticias, el plan de salvación. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que aquí es, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
Entonces la fe para creer viene por la palabra de Dios. Entonces, qué bien que hablamos de nuestra iglesia, si me quieres o no me quieres a mí, hablas de tu pastor, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Háblales del plan de salvación, que son pecadores, que necesitan al Señor Jesús en sus vidas. Lo menos mándales a la página. Invítalos a la iglesia cuando abrimos otra vez. Porque escuchando, Dios empieza a picar sus corazones y plantar la semilla para que un día sean salvos. Pero digo, verso 18, no han oído. Una pregunta, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. Y vamos a ver esto en la otra semana, en Romanos 11. Pero en Moisés dice que Dios iba a provocar su pueblo Israel por un pueblo insensato. ¿Quién es este pueblo insensato? ¿Usted sabe? Eres tú. Soy yo. Que Dios, trabajando con los no judíos y toda esta gente siendo salvo, iba a provocar a Israel a clamar a Dios, tener celos. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta fue mi conversión. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba diciendo, yo no creo en ti, no existes. Y Él se manifestó a mí hace 35, 6, 7 años. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios extendiendo su mano a los judíos y los judíos no querían su Salvador. Hoy, si hay alguien que no es creyente, Dios está extendiendo sus manos a ti. ¿Qué vas a hacer? Porque si confiesas que Él es Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Ya la palabra de fe, y no es nada más una fe, que creo. Si tu vida nunca cambia, no creo que creíste. Es una fe que el Espíritu Santo está tocando su vida. Tú estás dando cuenta que tu vida no es lo que debe ser. ¿Hay alguien escuchando hoy que quiere recibir al Señor? Recíbelo. Clama a Él. Pídele perdón. Vamos a orar.